Bienvenidos a Mirador Universitario. En este momento están apareciendo en nuestra pantalla los medios electrónicos y los teléfonos para que el público se ponga en contacto en este estudio. Estamos conmemorando los 15 años de aniversario de la creación de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior. Pretendemos que la comunidad universitaria conozca los aportes de MADEMS en la investigación y en la docencia durante sus 15 años de formación en los profesores de bachillerato. Para esto me congratulo en presentar a nuestros invitados especiales, quienes han sido los coordinadores de esta maestría en docencia para la educación media superior. Primero quiero presentar al doctor Jorge Barojas Weber, primer coordinador de MADEMS. En segundo lugar, quiero presentar al doctor Juan Fidel Zorrilla Alcalá, segundo coordinador del programa MADEMS. Bienvenido, doctor. Gracias por estar presente. Y a la doctora Ofelia Contreras, quien me antecedió como tercera coordinadora de MADEMS. Gracias por estar presente, doctora. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto compartir con mis colegas. Los invito a todo el público a que nos acompañe a una primera cápsula precisamente realizada por la producción de este programa. A lo largo de este programa, analizaremos el papel del bachillerato visto como antesala a los estudios en instituciones universitarias. Sabemos que es labor primaria de los profesores educar apropiadamente a los bachilleres en su camino universitario y por ello, la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, MADEMS, ofrece formar profesionales de la educación con un carácter innovador, multidisciplinario, sólido y a la vez flexible. MADEMS se fundamenta tanto en razones de carácter social como académico. Tiene como objetivo el preparar apropiadamente a las jóvenes generaciones, para así resolver la problemática que actualmente vive la educación media superior, caracterizada por los bajos porcentajes en los niveles de aprobación y deficiencias en sus capacidades para aprender y actualizarse por su cuenta. Te invitamos a que continúes con nosotros en este interesante tema. Y bueno, pues quisiera comenzar la ronda de preguntas para que conozcan la historia de MADEMS. Doctor Barojas, en su carácter de primer coordinador, ¿cuál fue los hechos en ese momento histórico que propició la creación de MADEMS en la UNAM? La primera cuestión que hay que mencionar respecto a la creación de esta maestría es el carácter único, porque se da en un posgrado que requiere para su ingreso de alguien que tenga una licenciatura, y el tener una maestría permite a los profesores que toman estas asignaturas regresar a trabajar o a continuar trabajando en el nivel medio superior. En ese sentido es única porque se cubren los tres niveles: medio superior, donde se va a desarrollar el trabajo, la licenciatura, en donde se tiene ya una cierta formación, y luego el posgrado, que es la maestría. Desde el año 1970-2000 hay distintos programas de apoyo específicamente orientados al bachillerato. En concreto, y eso es la parte que voy a relatar, tenemos que entre estos años de 1997 y 98 se forma un equipo de físicos con participación de profesores del bachillerato para que una maestría en física que ya existía en la coordinación de física tuviera como salida lateral una formación en docencia, en física médica y en instrumentación. Entonces, ese fue el origen de un grupo de trabajo que hace una propuesta a la coordinación del programa de física. Esto
simplemente llevó a que el documento sea discutido por dos exdirectores de la Facultad de Ciencias, los doctores Juan Manuel Lozano y Rafael Pérez Pascual, quienes hicieron una serie de recomendaciones y sugerencias muy pertinentes. Sin embargo, el 9 de febrero de 2004 se inician los cursos con 115 alumnos inscritos en 9 distintas ramas del conocimiento. Y entonces se da inicio a un proceso muy creativo en el que hay esta participación de los profesores e investigadores de la UNAM y los profesores esencialmente en las primeras generaciones que vienen de las escuelas de CCH y Prepa. Sin embargo, esto es un programa nacional que se abre y que toma en cuenta concretamente las necesidades no solo de la UNAM, sino de todo el sistema de educación medio superior en el país. Muy bien, muchas gracias, doctor. Realmente nos hizo una historia de 15 años, realmente. Y bueno, pues el doctor Zorrilla como segundo coordinador de MADEMS, que también integró, creo, el equipo de trabajo de la formación de MADEMS, de la creación de MADEMS. Doctor Zorrilla, ¿cuáles de estas entidades que participaron, por qué participaron y cuál es el aporte de ellas en la educación media superior? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, los 9 campos de conocimientos a los que aludió el doctor Barojas están representados por entidades en donde se forman estudiantes en licenciatura y posgrado en esas disciplinas, que son biología, física, química, lenguas clásicas, español, ciencias sociales, y matemáticas originalmente, ¿no? Historia, filosofía, los 9, exactamente. Sí. Y español sí ya había estado considerado. Posteriormente se incorporaron otras disciplinas, inglés, francés, geografía y psicología. Estuvo letras clásicas, estuvo desde el inicio. Entonces las entidades participantes son todas ellas forman a estudiantes universitarios, excepto una entidad que es el Centro de Estudios para Extranjeros, que como tiene experiencia en la formación en español para estudiantes extranjeros, su contribución resultaba importante. Entonces se congregaron la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Química, la Facultad la Facultad de Estudios Profesionales de Iztacala, de Acatlán, la Facultad de Filosofía y Letras, ¿ya? Que el CES, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y el Instituto de Matemáticas y el Instituto de Filológicas, ¿ya? Entonces, estas entidades aportan perspectivas y conocimientos disciplinares muy diversos que intervienen todos en la educación media superior, porque hay materias relacionadas con todos estos campos disciplinares en el mapa curricular de la educación media superior en México. Ahora bien, la educación media superior, que es el referente y centro de preocupación y de atención de la MADEMS, ha pasado por una transformación muy radical desde finales del siglo XX hasta el presente. Cuando arrancan estos grupos de trabajo a finales del siglo pasado, en el que participaron principalmente al inicio físicos, la preocupación era preparar a los muchachos que llegan a los estudios universitarios provenientes de la educación media superior. Y efectivamente el papel tradicional del bachillerato históricamente fue el de preparar para los estudios universitarios. Pero esto quedó rebasado desde hace 40 años, en donde los países que tienen educación media superior se encuentran en una posición de mucho más
posibilidades de avance, de desarrollo, de programas para aminorar la desigualdad social y lograr una convivencia mucho más sostenible y más competitiva en un mundo globalizado. Entonces, hoy en día, la media superior no es para preparar universitarios únicamente, sino que la importancia fundamental de la media superior es preparar a todos los ciudadanos de un país. Y esto conlleva retos que van más allá de los que originalmente se tenían planteados en la educación propedéutica. Bueno, doctor, vamos a un corte y ahorita regresamos con usted. Invito al público a observar el siguiente video. Me parece que la MADEMS aborda una situación muy importante en el nivel medio superior, ya que puede capacitar en profundidad de manera psicopedagógica y didáctica a los profesores que solamente sabían su disciplina, pero no sabían cómo enseñarla. Entonces, la MADEMS dota a los profesores de estas habilidades o de estas cualidades para que puedan enseñar mejor a los alumnos de enseñanza media superior. Bueno, hemos venido trabajando, colaborando con profesores de MADEMS, ya quizá del orden de 12 años. Sobre todo en la enseñanza de la física. El problema de la enseñanza de la física en profesores de educación media superior es un poco preocupante, dado que el interés de los estudiantes y su formación en física como requisito para ingresar a la universidad tiene a veces sus deficiencias. Hemos notado deficiencias tanto en la parte disciplinar como en la parte de formación pedagógica. La enseñanza de las ciencias, cada disciplina tiene su didáctica, entonces es necesario establecer programas, desarrollar contenidos para cursos que puedan formar a los profesores no solo en la parte disciplinar, sino también en la parte psicopedagógica. A nivel estudiantil, podría rescatar que la MADEMS nos permite una amplia formación como docentes, porque esto nos facilita nuestra labor diaria con los estudiantes. Nos da estrategias, nos da herramientas, nos da infinidad de cosas que a nosotros como profesores nos aportan, que difícilmente lo puedes obtener en el mundo laboral, pero esta parte sólida de la educación, del contenido académico, pues también nos hace falta para fortalecernos. En cuanto a la administración, revisar toda esta parte de la educación en línea, sobre todo, es interesante porque actualmente se está valorando mucho este tipo de educación. Y el ir fortaleciendo las materias, revisar los contenidos en línea, cómo los mismos estudiantes se van comportando en este tipo de plataformas, pues también genera un avance en cuanto a estas investigaciones tecnológicas aplicadas a la educación. Seguimos con estas intervenciones de los excoordinadores, quien realmente nos están narrando una historia muy interesante sobre la creación de MADEMS. ¿Cuáles fueron aquellos motivos, contexto, entidades que participaron en la creación de este gran programa? Continuamos con usted, doctor Zorrilla, que nos estaba narrando, diciendo cuáles son ahorita, en este momento, la educación media superior y su contexto. Doctor. Sí, estaba apuntando a ese gran cambio que hubo en el mundo y en México en el sentido de la educación media superior. Entonces estaba señalando cómo en México, debido a razones históricas, ya que la educación media superior moderna en el siglo XX está incorporada en la naciente Universidad Nacional, entonces siempre vimos a la educación media superior como un anexo de la educación superior. Eso tuvo sus ventajas, pero también acarreó muchas desventajas, porque se nos olvidó que la educación media superior
es todavía más importante para el país que para la universidad. Y por estar atendiendo solo un aspecto, nos rezagamos históricamente mucho como país. Y ahora eso ya lo hemos superado, en el sentido de que hoy en día la educación media superior es obligatoria para todos los jóvenes, lo cual es indispensable para un país moderno. Esto a su vez genera, ya se venía planteando desde hace 30 años, la necesidad de que los profesores de la educación media superior tengan el manejo de estas diferentes funciones que tiene la educación media superior en un país. Una vertiente es la formación media superior que prepara a aquellos que van a ingresar a los estudios superiores. Otra vertiente es la preparación para la vida de todos los ciudadanos. Claro. Y otra vertiente es la preparación para la vida productiva, para el trabajo, ya, para la producción. Entonces, el manejo de estos tres ejes es donde nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque entonces las disciplinas no solo son importantes como antecedentes de los estudios superiores, sino que son parte de lo que en un país las personas tienen que conocer sobre salud, sobre el manejo de sus economías, sobre la capacidad de formarse de nuevo en una economía que está abriendo nuevas oportunidades y cerrando oportunidades que se ven desplazadas de la economía. Muchas gracias, doctor. Muy interesante lo que nos está aportando. Y bueno, pues realmente la doctora Contreras, a ella como tercera coordinadora le tocó ni nada más ni nada menos que la adecuación de este plan de estudios, y que tiene que ver mucho con lo que nos narraba el doctor Zorrilla, ¿sí, Alcalá? Doctora Contreras, a usted realmente le tocó la adecuación. ¿Cuáles fueron aquellos contextos, hechos que realizó, que impactó para que se llevara a cabo esta adecuación? Pues bueno, a mí me toca iniciar la coordinación justamente en 2011, al final del año, en diciembre, y es justamente al cambio de gobierno en 2012, cuando, entre otras cosas, se establece la reforma integral para la educación media superior, la RIEMS. La RIEMS trae consigo dos cosas que van a ser fundamentales para MADEMS. Primero, la obligatoriedad de la educación media superior, que se convierte ya en obligatoria, y va a haber una demanda espectacular para la cual el país no tiene suficientes profesores, ¿sí? Otra cosa que va a impactar también es que la RIEMS va a establecer como demanda que los profesores de educación media superior tengan grado de maestros, y de maestros en docencia media superior, es decir, en MADEMS. Y para ese entonces, disculpe que anteriormente no era un requisito. No, no. Aquí yo quisiera señalar un par de cosas que vale la pena, y después retomo cómo le hicimos para la adecuación curricular. La primera, siempre se partió de la falsa premisa que es suficiente con conocer la disciplina para ser un buen profesor, ¿sí? Y esto sucede todavía en la educación superior hoy en día. En la educación superior no te piden más que tener el título, o si acaso estudios de posgrado, pero en la disciplina, no en docencia. Y yo quisiera señalar, que creo que en eso concordaremos los aquí presentes, que es condición necesaria pero no suficiente, ¿sí? O sea, puedes dominar tu disciplina, sí, pero eso no implica que la sepas enseñar, y menos que la tengas que enseñar con estas perspectivas. ¿Cómo enseño biología para la vida? ¿Cómo le hago para que los chicos, por ejemplo, los adolescentes, los adultos, puedan entender que de verdad es difícil pensar en productos que anuncian por televisión que no corresponden en nada a los procesos biológicos, o a los físicos, o a los químicos, ¿sí? ¿Cómo ayudarlos para que esto tenga que ver con la vida? Bueno, ¿cómo llevamos la adecuación curricular? Pues la adecuación curricular responde, entre otras cosas, como ya dije, a demandas nacionales, a demandas de la misma UNAM, porque establece el nuevo reglamento de estudios de posgrado, que todos los programas habrían que adecuarse, tendrían que hacerse más ligeros en términos de créditos, y tendrían que tener una flexibilidad mayor.
Entonces, por ahí tenemos una demanda nacional, una demanda institucional. Tenemos además una serie de investigaciones y estudios, algunos que precedieron a mi coordinación y otros que se llevaron a cabo durante este periodo. Por ejemplo, una evaluación de la Dirección General de Evaluación Educativa que le hace al programa en la época en que Jorge es el coordinador. También había ya estudios que empezaban a vislumbrar el estado de los egresados. En mi coordinación sí hice un estudio completo de seguimiento de egresados de MADEMS para ver dónde estaban, qué hacían, cómo les había ido, las fortalezas y debilidades del programa. Asimismo, en una investigación con los alumnos del programa, en donde señalaran ellos cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las debilidades, cuáles eran las cosas que hacían falta cambiar este programa, con los profesores del programa y con el comité académico con quien trabajé de verdad de una manera perfectamente armónica y en un sentido muy de apoyar al programa. Entonces, bueno, con todo esto, lo que hicimos fueron algunos cambios que ya empezó a trabajar el doctor Zorrilla. Yo quisiera darle crédito a quien lo tiene y señalar que, por ejemplo, hicimos un programa realmente flexible. Tan flexible que es el primer programa de posgrado en la UNAM que acepta convertir créditos de programas de diplomado, es decir, de educación continua, volver los créditos para la maestría. Y así, por ejemplo, hicimos un convenio con el Colegio de Bachilleres, en donde formamos en la primera generación a 200 biólogos y profesores de español. ¿En qué se tradujo esto? Un programa mucho más flexible, un programa que permite la elección de los estudiantes y que se refuerza mucho en la formación práctica, que fue una de las ventajas más grandes que hablaron todos. El hecho que pudieran llevar prácticas en el bachillerato, el hecho de que tuvieran una sólida formación psicopedagógica y el carácter multidisciplinario del programa fueron sus fortalezas. Sin duda, muy importante todo lo que nos está comentando la doctora Contreras. Regresamos inmediatamente después de un video a quien invitamos al público a observar. MADEMS significa, en lo personal, una oportunidad para la colaboración con los compañeros docentes. Creo que la formación que he tenido y la experiencia profesional me permiten poder dar un punto de vista que espero llegue a ser importante para los participantes. Considero que la MADEMS ha sido un nuevo punto de partida en mi labor académica y yo espero poder contribuir y seguir contribuyendo en este proceso. Bueno, pues MADEMS ha sido, digamos que la escalera que me hizo subir al cielo, a seguir investigando, a seguir haciendo, a seguir superándome. Siempre he visto a la docencia como mi modo de vida, entonces ella la reafirmó, me ha permitido seguir indagando, investigando. Prácticamente me abrió las puertas a otros caminos que yo no conocía. Y bueno, cuando tú escoges la docencia como tu forma de vida, pues creo que MADEMS es el mejor medio para poderte afianzar en ello. Era una oportunidad de lograr mejores propuestas de trabajo con los estudiantes. Digamos, en mi formación como historiador, la MADEMS me permite sobre todo cómo vincular didácticamente los contenidos con actividades que fomenten, en este caso, el conocimiento y la difusión de la historia como tal. Entonces, particularmente al ser estudiante de MADEMS, pues me permitió finalmente crecer en el aspecto pedagógico sobre todo, y bueno, enriquecer las clases, en este caso en la Nacional Preparatoria. Y posteriormente la MADEMS significó para mí una oportunidad de crecimiento profesional, porque me permitió ingresar a un doctorado en pedagogía, y de alguna manera MADEMS pues posibilita el crecimiento en cuanto a la carrera, tanto de la disciplina histórica como de la didáctica. Entonces creo yo que para mí MADEMS significa una oportunidad fundamental, en este caso como profesionista de la educación, para seguir innovando y proponer alternativas hacia los jóvenes para un mejor aprendizaje. MADEMS me ha dejado muchas satisfacciones, principalmente conocer más de cerca a los profesores,
nuevamente a través de eso confirmar que seguimos siendo seres humanos y que como seres humanos también, además de transmitir o de buscar el desarrollo de los conocimientos disciplinares, también somos personas que influimos en la vida de nuestros estudiantes a través de nuestras experiencias. Entonces, eso a mí me ha permitido conocer las experiencias de otros profesores, ver cómo llevan a cabo su práctica docente, a veces en contextos muy ríspidos, muy difíciles, y sin embargo ellos logran que los estudiantes verdaderamente se enganchen en su aprendizaje y logren las metas de aprendizaje y además se formen para ser las mejores personas en la vida. Verdaderamente eso ha sido un impacto muy importante para mi vida. Nos estaba explicando la doctora Contreras cuáles fueron aquellas causas que llevaron una adecuación de MADEMS. Ahora quisiéramos que continuara la doctora Contreras la idea y que no cerrara, por último, doctora, con las debilidades. Por favor. ¿Qué fue lo que encontramos como debilidades? Uno, el proceso de graduación. Teníamos un nivel de graduación bajo y una sola modalidad para graduar a los estudiantes. ¿Qué otra cosa señalaron ellos como debilidad? La falta de interacción entre los especialistas del campo pedagógico con los de la disciplina. Entonces, cuando uno tiene que hacer una tesis de grado en donde tienen que estar los dos aspectos, es muy importante que dialoguen las disciplinas. Y que en este sentido pues hicimos cambios en el plan de estudios que nos permitieron subsanar este problema que venían señalando tanto los estudiantes como los egresados. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, 5 modalidades de graduación para que esto permitiera mayor flexibilidad en el proceso. Hicimos también materias que tuvieran un enfoque más multidisciplinario, ¿sí? Por ejemplo, didácticas de las disciplinas que estuvieran más enfocadas a realmente cómo se enseña más que el contenido. La parte de las prácticas docentes donde interactuaran, dialogara tanto el experto en la disciplina como con el experto en bachillerato, que aparece aquí la figura de supervisor docente que ya estaba desde antes, pero aquí se va a fortalecer. Aparece la posibilidad de que los alumnos hagan estancias en el extranjero. Al liberar el tercer semestre casi de créditos, dejamos una sola materia para que esto permitiera que ellos pudieran irse al extranjero, pudieran hacer estancias en otras instituciones y pudieran enriquecer su formación. Entonces dejamos un programa que fue aprobado en el año de 2015 por el Consejo Académico de Área correspondiente, y a partir de entonces empezamos a tener una demanda espectacular en el programa. Teníamos más de 1,500 aspirantes por generación. Teníamos también un elevado índice de graduación. Llegamos a graduar en relación ingreso-egreso a la totalidad. Es decir, graduábamos tantos como entraban. Claro que traíamos rezago, no es antes de la adecuación. Claro, antes de la adecuación. Entonces hubo como muchísimos cambios. La dinámica que se le dio al programa creo que valió la pena. Muchas gracias, doctora Contreras. Le agradezco mucho la aportación de nuestros invitados y sobre todo la adecuación. Lo que permitió fue la flexibilidad, opciones de titulación, de obtención de grado. Y bueno, pues como decía la doctora Contreras, adecuarlo a las necesidades, sobre todo de la educación media superior. Perdón, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente y yo invito a que nos llamen a este estudio. Tenemos obsequios para ustedes. Pueden hacer preguntas al panel o bien la comunidad MADEMS puede llamarnos y aportar sus vivencias o bien las contribuciones que tuvo MADEMS en la formación de ustedes como docentes. Les invito al público
a que llamen a este estudio, están en nuestra pantalla precisamente los medios electrónicos y los teléfonos donde pueden comunicarse. Llamen, tenemos obsequios como nuestros libros que están aquí en Mirador Universitario y que estamos ansiosos. Regresamos nuevamente con el doctor Jorge Barojas Weber y a los 15 años después, doctor, de la creación de esta maestría, voy a preguntarle a usted si realmente MADEMS contribuye a la formación de los profesores de educación media superior. ¿Usted considera que es de una manera adecuada o que nos está faltando? Bueno, ya mi colega, la doctora Ofelia Contreras, mencionó, digamos, las ventajas y los inconvenientes o las dificultades de este proyecto único en el país, a decir verdad. ¿Por qué? Porque se buscaba la integración de 3 componentes necesarias para la formación de quien enseña. La parte educativa, psicopedagógica, que se da por inútil, usualmente, desde el lado del conocimiento de la disciplina, que es condición necesaria, pero no suficiente para enseñar, y sobre todo para enseñar bien. Y sobre todo a los jóvenes del bachillerato, en donde hormona mata neurona. Ahora, luego tenemos la otra componente que es esencial en un proceso formativo, la experiencia que da la práctica docente. Y justamente MADEMS da esa oportunidad a que mientras se están desarrollando distintas asignaturas, se está trabajando con estudiantes en vivo en el bachillerato mismo. Ahora, ¿qué si es eso adecuado o no? Yo creo que todo proceso es eso, una etapa en la que se avanza, a veces se acierta y en otras ocasiones se ven dificultades. Si lo analizamos bajo 6 perspectivas o 6 componentes, veremos cuál ha sido la contribución de MADEMS en lo que no existía, o que existía de una manera muy deficiente o totalmente insuficiente, la formación de los profesores que enseñan en el bachillerato. Algunas instituciones tienen programas que son talleres, que son cursos, generalmente interanuales, pero el profesor básicamente da clases porque le pagan por horas. No tiene tiempo de formarse o ya se deformó. Y luego, por otra parte, los llamados profesores de carrera corren de una institución a otra para mejorar su salario y entonces no se le da al proceso educativo de enseñar la parte muy importante que debe tener un profesor, investigar acerca del proceso educativo y sobre todo del aprendizaje de sus alumnos. Y es ahí donde conviene señalar estos puntos que de alguna manera están contemplados en los planes de estudio y se están llevando a la práctica en la integración de estas disciplinas que son las que corresponden a las asignaturas que más se dificultan por el número de reprobados en los bachilleratos, pero también en donde ha habido aportaciones muy importantes desde el punto de vista psicopedagógico. Por un lado tenemos que en MADEMS se da una visión de la disciplina de quienes la practican, de quienes la conocen. Luego también, y esto ha causado dificultades porque son 2 culturas diferentes, la educativa y la de las ciencias y humanidades. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Es importante para eso entender las características del alumno, las características de sus necesidades y sus posibilidades desde el punto de vista cognitivo, pero también desde el punto de vista social y humano. Luego tenemos que hay una enorme diferencia en la manera tradicional como se enseña en el aula y las necesidades y requerimientos fuera del aula, no solamente en las actividades deportivas o culturales, sino en la vida misma. Entonces el bachillerato es la única opción que se tiene para formarse y desarrollarse con más éxito, no únicamente en los estudios universitarios o tecnológicos, ni en el trabajo, sino en la vida misma. Exactamente, doctor Barojas. Y retomando esta idea del doctor Barojas de la vida, preparar a los estudiantes para la vida, sí. Muy de acuerdo con lo que nos comentaba el doctor Zorrilla. Vamos a enlazar con usted una pregunta importante. Doctor, dado que usted es experto en la educación media superior, ¿considera usted que el perfil del egresado de MADEMS es adecuado para estas necesidades de la educación media superior?
Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy buena porque da pie para dar continuidad a las contribuciones que nos ofrecieron nuestros colegas en la coordinación de MADEMS que nos antecedieron y que nos sucedieron. El perfil de egreso está planteado en el plan de estudios. Y yo creo que después de 15 años, con el impulso inicial, que tenía muy claro los 3 ejes con base en los cuales debe de organizarse la formación de profesores, el eje de lo social y lo individual de los alumnos, lo psicopedagógico de la didáctica, de la enseñanza, de enseñar en la educación media superior, y lo disciplinar, que tiene que ver con el manejo de los conocimientos del campo en el que se ubica la formación docente. Yo creo que están bien planteados, claramente planteados, los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para ser profesor. Ahora, el problema no es solamente identificarlos, el problema es movilizarlos, utilizarlos, aplicarlos, programarlos, y que esto lleve a que los alumnos aprendan. Y yo creo que el punto central que se debe de tener en cuenta es que la formación es para que los alumnos aprendan. Y hoy en día tenemos muy claro algo que no se tenía claro anteriormente. Anteriormente, y todavía muchas gentes y universitarios y expertos piensan que los estudiantes aprenden de lo que dice el profesor. Y lo que sabemos es que los estudiantes aprenden de lo que ellos hacen. Entonces el profesor no es el que les enseña. El profesor es el que organiza, prepara, acompaña, comenta, retroalimenta y conduce el proceso de aprendizaje de los alumnos. Esto es una tarea profesional. No es algo que pueda uno resolver intuitivamente, espontáneamente, sino que uno tiene que prepararse para ello. Y tiene uno que prepararse tanto en conocimientos como en prácticas. Ya se mencionó justamente esto. Entonces, el énfasis del perfil es en identificar lo que después se va a tener que emplear, aplicar y desplegar. Así que el perfil es adecuado, pero se requiere saber preparar a los estudiantes de la maestría en torno a que desarrollen una capacidad muy importante, que es un profesor es el responsable de, no de actuar como si fuera una coreografía, la docencia. La docencia no es hacer actividad 1 más 2 más 3 más 4. Es hacerse cargo de que esos alumnos con los que uno está trabajando, ellos aprendan. Y cada grupo de alumnos es diferente. Es diferente. Así que ahí está la necesidad de profesionalizar. Esto necesita una preparación adecuada porque dejado a la buena de Dios no tiene resultados adecuados. Muy bien, muchas gracias, doctor Zorrilla, y muy claro esta aportación de usted. Regresamos. Pues yo la felicito mucho el trabajo que han realizado y espero que se fortalezca y que cada vez vayamos avanzando con mayor fuerza, mayor conocimiento y pues abriendo más posibilidades y perspectivas para los alumnos que vamos formando. Bueno, pues ¿qué más decir que 15 años que se ha logrado ir conformando esta plantilla, este equipo de trabajo, estos colaboradores, desde los compañeros que están aquí, que no se ven, pero bueno, son los que hacen que funcione la MADEMS, nuestras dos coordinadoras que hemos tenido,
Y bueno, yo espero que estos 15 años sean solamente el primer paso. Y bueno, lo que nos toca hacer ahorita nosotros, esperemos estar aquí muchos años. Y bueno, desear que en los 20, 25, 30 años, pues, por lo menos estos testimonios estén presentes de que somos parte de un gran ejercicio de hacer este México mejor. Y vaya, a través de MADEMS, pues yo creo que es el mejor deseo que tengo para esta formación de docentes, que sea continua y por muchos años. Deseo que siga creciendo, es una maestría consolidada, es una maestría con un gran impacto social. Deseo que este impacto todavía aumente su cobertura, ya se tiene un gran espectro de atención hacia la formación de diversas áreas. Veo con mucho gusto y gran emoción que va creciendo. Deseo que siga incrementando su cobertura a través también de los diplomados que se imparten en diversas entidades de nuestra patria. Se va cubriendo una necesidad. Deseo de todo corazón que sigan los éxitos y que sigamos atendiendo esa gran demanda social. MADEMS, te deseo lo mejor, que sigas cumpliendo muchos años más y sigas mejorando la docencia de muchos maestros que necesitamos de tu ayuda. Te deseo lo mejor y que ojalá dentro de 50 años me invites otra vez. Larga vida al aprendizaje, que haya siempre una constante, que sea el querer ser mejores personas, mejores profesionales para un país que a gritos nos dice intervengamos para hacer de esta la nación que nos merecemos. Lo que prácticamente le deseo a MADEMS es que continúe creciendo. Hay una necesidad enorme de docentes preparados en México que lleguen a contemplar a los estudiantes como agentes que pueden ser el cambio para México, ¿no? En este caso, que contribuya a seguir formando docentes de bachillerato en esta formación tan integral que nos brinda, ¿no? Que siga así y que haya MADEMS para rato. Gracias por continuar con nosotros. Está apareciendo en nuestras pantallas los medios electrónicos y teléfonos. Por favor, llámenos para que ustedes puedan tener estos obsequios que tenemos en el estudio. Voy a continuar con la doctora Contreras, quien hay una pregunta precisamente establecida para ella, dada como tercera coordinadora de MADEMS y a la que le tocó la adecuación. Para mí realmente ha sido muy grato continuar en esta coordinación después de todos los que me antecedieron, pero principalmente quiero agradecerle en este programa a la doctora Contreras esta gran aportación de la adecuación del programa de MADEMS, que era muy necesaria. Pero por lo tanto, doctora, le quiero preguntar también a usted, ¿cuál es el impacto de este programa de enseñanza de la educación media superior? Bueno, mira, yo podría comentar varias cosas. En primer lugar, hablaría de la internacionalización del programa. A partir de que se desarrolla el programa en su modalidad a distancia, es decir, trabajamos en línea, esto permitió una expansión espectacular. De entrada tenemos alumnos, bueno, cuando menos a mí me tocó en aquel momento, no estoy tan actualizada, teníamos alumnos de 20 estados de la República. Y además de tener alumnos de 20 estados de la República, teníamos alumnos de 5 países. Se estaba generando la posibilidad de incorporar a gente que por una u otra razón no tiene tiempo para estar en un aula, lo que ya mencionabas tú, los profesores que tienen un trabajo muy cargado, claro, que tienen que estar al mismo tiempo en una escuela que en otra y no tienen tiempo para ir todo el día a estudiar. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Qué otra parte? Haber delineado un perfil del profesor del bachillerato que parece dar respuesta a las necesidades del país. ¿Por qué lo digo? Bueno, de entrada mencionaría que en los concursos de oposición que abrió la SEP para incorporar profesores de carrera, por lo menos en 4 disciplinas nos llevamos el primer lugar de prelación a nivel nacional. Entonces estamos formando egresados muy fuertes, muy sólidos, que están ganando espacios muy importantes. Tenemos también egresados que han dirigido el Colegio de Ciencias y Humanidades. Una de ellas dirigió ya el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan y otro se encuentra actualmente como director del plantel Vallejo.
Entonces estamos incorporando no solamente directores, también estamos incorporando jefes de departamento, estamos incorporando jefes de área, es decir, están liderando ya los programas educativos del bachillerato, no solo en la UNAM, sino en la SEP y en otras instituciones. Por ejemplo, tenemos un alumno que egresó de física, que en una institución particular generó un modelo educativo en donde se conjunta la enseñanza de la física con la matemática. Y esto fue un éxito tal que en un programa que sería el equivalente al PISA, calificaron 20 lugares más arriba. Entonces de pronto llamó tanto la atención en esta institución que lo llamaron y hoy en día él está formando a los profesores desde básica hasta superior en esta nueva concepción muy multidisciplinaria, ¿sí?, de la enseñanza de las ciencias. Y pues me gustaría también señalar algo que en algún momento que estaba yo haciendo entrevistas para ingreso, me comentó un aspirante y que me parece uno de los logros realmente importantes del programa, aparte de algunas otras cosas que podría mencionar, como que, por ejemplo, tenemos profesores que saben incorporar la tecnología digital a la enseñanza. Por ejemplo, están ya formados para que ellos tengan, por ejemplo, una revista electrónica, donde sus colaboradores son sus estudiantes y publican cada semana una nota atractiva, llamativa, sobre la biología, la física, la matemática, la historia, la materia que ellos impartan. Entonces son profesores que ya tienen esta formación, que están acercándose más a la forma en cómo aprende el estudiante del tercer milenio, porque ya reciben esa formación en MADEMS. Y bueno, cerraría con el comentario de este estudiante que cuando le pregunté, ¿por qué MADEMS? Y me dijo, porque yo no quiero ser un profesor pirata. Quiero formarme para ser un profesor. No quiero dar clases en el bachillerato sin saber hacerlo. Quiero ser un profesional de la docencia. Y eso de alguna manera me parece consolida y sintetiza el valor de MADEMS. ¿Sí? Gracias, no es doctora suficiente. Contreras. Realmente es muy importante las aportaciones y todas las aportaciones que ha hecho MADEMS también. Hoy en día, déjenme comentarle a nuestro público que nuestros egresados, en un estudio que realizamos de seguimiento de egresados, nos comentan que ellos tardan menos de un año en conseguir trabajo. El 90% de nuestros egresados están actualmente impartiendo clases en la educación media superior, ya sea en el subsistema de la UNAM o bien en las instituciones privadas. Además, muchos de nuestros egresados actualmente forman parte de toda la adecuación de los programas de la educación media superior de la Secretaría de Educación Pública. Tienen un papel protagónico en todo para lo que fueron formados. Por último, yo quisiera a nuestros invitados solicitarles una breve conclusión para cerrar nuestro primer programa. Doctor Barojas, una breve conclusión, por favor. Bueno, ya han hablado de las ventajas y de las limitaciones del programa. Simplemente quiero decir dos cosas. Observando y conviviendo con los alumnos y luego con los egresados. ¿Qué pasa? Normalmente todo el que ingresa ya da clases. Cuando pasa por MADEMS se hace mejor maestro. Evidencia de 100%. Aún las gentes deficientes en su calidad pedagógica mejoran. Efecto de las asignaturas, los programas, la interacción con los maestros, las distintas características del proyecto. Segundo, en su desempeño profesional posterior a la maestría, están abriendo brecha, están innovando, están generando cambios, no solo enseñando mejor, sino teniendo un efecto muy constructivo en distintas entidades. Muchas gracias, doctor Barojas. Doctor Zorrilla, Alcalá. Bueno, continuando con esa línea, creo yo que la profesionalización de la docencia es una tarea fundamental en un país, y la profesionalización de la docencia en la educación media superior y superior es una tarea que todavía está en construcción, y MADEMS ha tenido un papel fundador, digamos, fundamental. Lo tenemos que tener con mucha
claridad. Ser profesor no quiere decir hablar bien ante los alumnos y mantenerlos entretenidos. La educación no es una tarea de ser niñeros de los alumnos y tenerlos distraídos. Nosotros necesitamos saber organizar el trabajo de los alumnos, saber conducirlo, tener claro que la escuela es para que ellos trabajen y ellos aprendan al trabajar. Y el docente es el que tiene que llegar preparado para saber ofrecer estas vías de desarrollo a los alumnos. Y en una universidad tenemos muchos recursos para apoyar este tipo de preparación, y por ello no es de sorprenderse que se hayan tenido buenos resultados. Ahora creo yo que se necesitan multiplicar y difundir, porque la necesidad que hay es enorme, y MADEMS, a pesar de su crecimiento, es una contribución modesta en cuanto a las necesidades del país. Muchas gracias, doctor. Doctora Contreras. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar el programa con un pendiente. Un pendiente que tiene la universidad, me parece, y que valdría la pena que pudiésemos considerar. Es el desarrollar un doctorado en docencia. ¿Sí? Llegamos al nivel maestría. Después de 15 años tenemos suficientes egresados. Tenemos en la UNAM, sí, y en muchas otras universidades, doctorados en pedagogía o en psicología educativa. Pero volvemos al término, no es lo mismo la psicología o la pedagogía que la docencia. La docencia implica una visión multidisciplinaria, implica una visión orientada a promover el aprendizaje por parte de aquellos que son nuestros estudiantes. Entonces me parece que un paso adelante, pensando en los próximos 15 años de MADEMS, podría ser desarrollar el programa de estudios para el doctorado en docencia. Muchas gracias a todos, a nuestros invitados. Y bueno, realmente han sido las aportaciones de los 3 coordinadores que me antecedieron muy importantes. Algunos de ellos nos han comentado la historia, cuáles fueron aquellos factores que originaron MADEMS, cómo estaba la educación media superior y la necesidad de formación docente en este nivel. También el doctor Zorrilla nos ha comentado de cuál es realmente el papel de un profesor en el aula de la educación media superior. Y por último, la doctora Contreras nos ha realmente enriquecido con la adecuación del plan de estudios y sobre todo desde su aportación como coordinadora después de algunos años ya de egresados, nos ha comentado acerca de dónde están nuestros egresados y la gran importancia de continuar la formación docente, no nada más a nivel de maestría, sino ahora con un reto muy importante que es un doctorado en docencia. Por último, yo les quiero comentar que actualmente MADEMS está contribuyendo precisamente con una evaluación integral del plan de estudios actual. Además, estamos realizando el impacto de MADEMS, pero no desde el seguimiento de egresados, que es muy importante, sino estamos con una investigación educativa, precisamente viendo por opinión de los estudiantes cómo perciben ellos la formación docente de sus profesores. Esto nos va a conllevar precisamente a replantear nuevamente, si es que es necesario, el plan de estudios. Y si no, bueno, pues continuaremos fortaleciéndolo. Nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles su seguimiento en este primer programa y los invito a seguir precisamente la programación de Mirador Universitario. Muchas gracias a todos.